A los muchos que siempre le encanta comparar Chile e indicarlo como menos corrupto que sus países vecinos, esta semana trajo a la palestra una nueva noticia que involucra a un partido político relacionándolo con un financiamiento por lo menos extraño por parte del gran capital, en este caso de las pesqueras. Después de la UDI, después del Partido Socialista, después del PPD, hoy en día vemos que la democracia cristiana igualmente tiene relación en cuanto a un financiamiento por lo menos cuestionable de sus campañas, porque no podemos obviar que lo que concierne el diputado Iván Fuentes, de algún modo, se relaciona directamente con un partido político, y más que un partido político, se relaciona con una familia histórica de ese partido político, de la democracia cristiana, a saber, la familia Walker, es decir, la familia del diputado Patricio Walker, de su hermano mayor Ignacio Walker y también de su hermano menor, que es igualmente diputado. Debemos recordar que esa familia, el abuelo de Patricio Walker fue, me parece, ministro de la Justicia en 1931 y vicepresidente de la DC, teniendo un bisabuelo que igualmente fue, me parece, senador a inicio del siglo XX. Acá, ¿qué sucede en el caso de Iván Fuentes? El financiamiento de su campaña lo obtuvo en realidad el senador de la DC. Y él, para disculparse, como para indicar que actuó de buena fe, dice que en realidad ese financiamiento lo obtuvo a través de personas naturales, indicando aquí que él no se dirigió directamente a empresas. Acá muchas veces el lenguaje permite de tapar o de disminuir lo que es una cierta realidad. Es verdad, si uno mira el actuar de Iván Fuentes, uno puede ver que hay una cierta coherencia en cuanto a su votación y todo lo que se relaciona con la ley de pesca o la empresa pesquera. Pero en sí lo que debemos verificar acá es cuál fue el actuar del senador que obtuvo el financiamiento a través de tercero en cuanto a la ley de pesca. Y uno, ¿qué puede observar? El día de la votación en el Senado de la ley de pesca, Ignacio Walker y Patricio Walker votaron, al igual que a nivel local votó en pro el senador Cantero, igual que votó Fulvio Rossi también igualmente en favor, y Jaime Orpiz, hoy en día más que cuestionado, esos dos senadores de la DC votaron en favor de la ley de pesca. Entonces quizás acá podremos pensar que quizás una vuelta de mano por parte de la gran empresa pesquera en cuanto al financiamiento de la campaña de Iván Fuentes. Y acá también hay un segundo elemento que hay que tomar en cuenta. Hace pocos meses, frente a la propuesta del Partido Comunista y de algún sector de la izquierda en cuanto a la anulación de esta ley de pesca discutida y de algún modo también atacada, ateñida por la corruptela, y más bien la corrupción, Ignacio Walker indicó que esa medida de anulación era una medida demagógica, populista y completamente irresponsable. Me gustaría saber si hoy en día el mismo senador, el hermano mayor de la persona relacionada con el caso de Iván Fuentes, no encuentra irresponsable que su hermano fue presidente del Senado cuando se entregó el informe de la Comisión Anticorrupción, es decir, cuando él aprobó el proyecto de ley para la probidad y la transparencia de la actividad política en nuestro país. Yo creo que ahí si no es una irresponsabilidad en cuanto al actuar de su hermano menor, me gustaría saber lo que es. Y si uno profundiza aún más el actuar de Ignacio Walker, uno puede interrogarse igualmente su postura en cuanto a la reforma educacional. Como él indicó, es una reforma, él no está en pro de una gratuidad universal, sino más bien de una gratuidad a nivel, en la medida de lo posible. Retomando un poco las palabras de Patricio Aylwin, de justicia en la medida de lo posible, y hoy en día vemos el resultado de esa política cuando reaparece a flote el caso del señor Cheire, es decir, los límites de esa visión de las cosas. Acá también podemos interrogarnos por qué esa postura en contra de la gratuidad, y quizás tenemos elementos de respuesta cuando podemos saber que el señor Walker fue director del Magíster de Ciencias Políticas de la Universidad Andrés Bello, al igual que su hermano Patricio fue, por ejemplo, profesor de la Universidad de las Américas, es decir, dos en universidad privada. Y como lo indicó un miembro de Revolución Democrática, que se llama del nombre Miguel Cristi, perteneciente al Mideduca un momento dado, indicó que quizás la mayor oposición al gobierno actual en cuanto a sus diferentes reformas
mayores oponentes quizás están al interior mismo de la coalición y centrado en personajes como justamente el señor Ignacio Walker, que justamente hace muy poco tiempo también declaró que la democracia cristiana debía llevar sí o sí un candidato a la presidencial y no obligatoriamente pasando por una primaria, sino quizás yendo directamente a la primera vuelta para no perder el voto de centro derecha del electorado chileno. Y acá quisiera terminar este punto indicando que se plantee una pregunta de fondo, a saber si la democracia cristiana debe seguir en una coalición que se dice de centro-izquierda cuando la mayoría de sus posturas tienen algo que ver con la centro-derecha. Es decir, quizás harían un favor a todos si por fin se normalizara el panorama político en general cuando ese partido político regrese a su lugar natural. Por lo que concierne la política local, y para ser bastante breve, ayer me parece que Karen Rojo recolectó las firmas necesarias para oficializar su candidatura. Y acá hay que marcar un elemento importante. Si bien se buscó durante mucho tiempo por su parte a ocupar de manera a veces exagerada la palestra mediática, desde algunas semanas vemos que de algún modo la alcaldesa huye las cámaras, o por lo menos cuando se trata de explicar temas un poquito más delicados, controversial, se mandan a asesores o a directores de su servicio, pero ella ya no viene más directamente. Es verdad que ayer apareció en el Mercurio que nunca hubo tanta participación por parte de la municipalidad en cuanto a proyectos asociativos en la ciudad, pero sin embargo lo que uno puede ver es que a nivel quizás del manejo de la gestión administrativa en cuanto a recursos de los cuales dispone la municipalidad, yo no estoy tan seguro que estos sean tan benéficos, tan positivo, y quizás eso no se está pasando a ocultar. De la misma manera, se están multiplicando las diferentes iniciativas por parte de concejales en cuanto a llevar a Contraloría diferentes asuntos de la gestión administrativa por parte de la alcaldesa. Y acá hay algo que hay que subrayar. Más se acerca la fecha límite, la fecha fatal de la día de la elección, más da la impresión que Karen Rojo está huyendo la palestra mediática. Y quizás acá hay una gran diferencia con la campaña anterior. Esta vez Karen Rojo es imprescindible que dé justificación o que se haga un balance de su gestión, porque esta vez no es ella una candidata neófita sin ningún pasado en la administración pública. Esta vez ella estuvo a cargo de la administración de la quinta ciudad del país durante 4 años, y eso obligatoriamente debe ser discutido durante su campaña electoral. Y por lo que viene, para los 4 años de lo cual ella se postula de nuevo, ella debe de manera imperativa indicar hacia dónde quiere llevar la ciudad, porque no podemos más quedarnos en un ámbito simplemente superficial de imagen, sino algo de más sustancial, algo de programático para esta ciudad, que es urgente que encuentre un rumbo mucho más claro que el que venimos de conocer durante 4 años.